Conócete a ti mismo es una frase célebre que probablemente habrás escuchado. Esta frase se remonta al tiempo de los tiempos. Allá por el siglo V a.C., Pausanias, un historiador y geógrafo griego, decía que estaba inscrito en el templo de Apolo en Delfos. Esta frase además ha sido atribuida a diferentes filósofos y sabios como Heráclito. También fue atribuido a Pitágoras, pero Platón lo incluía dentro de sus textos y los diálogos sobre Sócrates. Así que es común asociar esta frase con Sócrates, pero ¿qué significa esto de conocerse a sí mismo? Conocerse a uno mismo es observar, pero observar con profundidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí dentro? Observar más allá de lo aparente, observar hacia adentro. ¿Es importante conocerse a uno mismo? Conocerse a uno mismo implica comprender, entender quiénes somos, entender qué necesitamos, entender qué guía nuestras decisiones, desde dónde decidimos. Eso implica conocerse a uno mismo. Encontrar esa brújula que guía nuestro camino. ¿Sabemos dónde está esa brújula? ¿Sabes dónde está esa brújula? Vamos a descubrirlo. Para conocerse uno mismo, primero tenemos que preguntarnos. Podemos empezar preguntándonos qué sentimos. ¿Y por qué no qué pensamos? ¿Nos conocemos a nosotros mismos sabiendo qué pensamos? Quizás sí, pero cuidado. Cuidado con este mundo de la inteligencia racional y este mundo de los pensamientos. ¿Por qué? Porque hemos sido también condicionados por la sociedad, por la cultura en la que vivimos, de la cual nos hemos impregnado y hemos sido totalmente influenciados a través de la educación para pensar de una determinada forma y por ende para actuar de una determinada forma. ¿Pero esta forma de actuar se corresponde con lo que realmente sentimos? Pregúntatelo. ¿Piensas igual que estás sintiendo? ¿Están alineados estas dos dimensiones, el pensamiento y tus emociones? ¿Hay algo más allá de estas emociones? Todo esto vamos a ver aquí en este vídeo. ¿Por qué digo que el pensamiento igual puede o no reflejar esto de conocerse a uno mismo? Porque si hemos seguido totalmente el camino que nos han indicado desde la sociedad, desde la cultura, desde la política, incluso, igual no estamos siguiéndonos a nosotros, a nosotras. Igual estamos tomando un camino totalmente distinto, incluso opuesto. Entonces, esta dimensión racional está impregnada de valores morales, deberías, deber, tengo que, por ejemplo. Debería, tengo que. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de debo o tengo que? ¿Ese tengo y ese debo de nace de lo que necesitamos? ¿O nace de lo impuesto desde fuera? Si es desde lo impuesto desde fuera, hemos de tener cuidado de no alejarnos de nosotros mismos. No solamente hay una inteligencia racional, hay una inteligencia que por suerte ha estado apareciendo en los últimos años y décadas. La inteligencia emocional. Es decir, somos seres emocionales. De hecho, las emociones son anteriores al pensamiento abstracto. Esto no significa de que tenemos que darle mucha importancia, al menos la importancia que tiene, cómo nos sentimos, no solo qué pensamos. Cuando
nos preguntamos qué sentimos, parece que nos estamos acercando un poco más a nosotros mismos. Igual en esta sociedad muchas veces nos hemos sentido obligados constantemente por el trabajo, por los designios sociales, circunstancias sociales, presiones externas, presiones políticas, etcétera. Y al final estamos actuando de una manera que no queremos. Pero para saber si queremos o no queremos necesitamos preguntarnos. Aquel que no se pregunta simplemente se deja llevar por esta corriente, por esta inercia. ¿Qué es lo que ocurre cuando solamente seguimos una inercia social? Debido a esas presiones externas nos convertimos en autómatas que simplemente siguen un piloto automático. Actuamos según pensamos que debemos actuar, pero no actuamos según sentimos. Aquí es donde entra lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es identificar qué sentimos, comprender esas emociones y también la capacidad para gestionarlas. Desde la inteligencia emocional podemos ahondar en ese conocimiento de lo que es uno mismo. Pero, ¿qué pasaría si hablamos de emociones como, por ejemplo, los celos? ¿Los celos representan la sabiduría de uno mismo? Quizás no. ¿De dónde vienen esas emociones? ¿Somos capaces de reconocer cuando hay emociones que vienen desde el miedo o la inseguridad? ¿Somos capaces de reconocer más allá de las emociones conectando con la sabiduría de uno mismo? ¿Conectando con la intuición? ¿Qué es la intuición? Bueno, llegado a este punto, tendríamos que saber discernir esas distintas voces. Aquí es donde está la cuestión fundamental de este asunto. Saber discernir. Una vez escribí un pequeñito cuento sobre un discípulo que le preguntaba a un maestro: Maestro, ¿por qué es tan difícil escuchar el corazón? Y el maestro contestó: escuchar el corazón no es difícil. Lo difícil es decirle a las demás voces que se callen. Y es que tenemos muchas voces dentro, ¿no? Intenciones, deseos, sueños, idealizaciones, debo, debería, tengo que, lo políticamente correcto, el piloto automático, lo que dice el vecino, lo que dice mi familia, lo que dice la sociedad, cómo actúo. Por eso es importante encontrar esa brújula. ¿Y cómo se manifiesta esa brújula? Si la brújula viniera de algún sitio, sería la voz de la intuición. Esa es la verdadera sabiduría a la que podemos acceder. ¿Cómo se expresa esa brújula? A través del cuerpo. El cuerpo es un portal entre el consciente y el subconsciente. El subconsciente es aquello que está justo, por decirlo de alguna manera, justo debajo de ese consciente. Aquello más permeable de lo que todavía no nos hemos dado cuenta, pero que puede ser también una línea delgada para que ascienda nuestra conciencia. En ese subconsciente quizás sabemos lo que necesitamos. ¿Cómo accedemos a él? Desde luego pensando que debo hacer esta parte racional nuestra, más externa, impregnada por estos valores culturales, presionada desde fuera. Presiones sociales. Desde luego ahí quizá no encontramos respuestas, pero si viajamos dentro y escuchamos al cuerpo, el cuerpo es un portal donde se expresa la intuición. Podemos preguntarnos sobre algo, sobre una decisión que tenemos que tomar. Si analizamos pros y contras, de nuevo estamos en esa inteligencia racional que racionaliza con todas esas voces, pero es que a veces las voces funcionan como una maraña que impide ver con tantos velos qué es lo que realmente somos y qué es lo que realmente necesitamos. La intuición se manifiesta más allá de esa dimensión racional. Se expresa sin palabras, se expresa a través de una sensación. A veces es sutil esa sensación.
pero tenemos que pegar lo suficientemente a la oreja al cuerpo como para entender cómo se manifiesta. El cuerpo reacciona. Quizá la mente miente, pero el cuerpo no. Quizá algunas veces el cuerpo incluso puede mentir, pero no desde la sabiduría, como hemos dicho antes, sí desde la inseguridad y del miedo. Pero si sabemos quitar todas estas capas, todas estas voces, sabemos quitar los autoengaños, sabemos quitar las presiones sociales, lo políticamente correcto, los patrones, los pilotos automáticos, y escuchamos cuando nos preguntamos directamente cómo reacciona sin estos miedos y sin estos patrones el cuerpo. ¿Qué sensación sutil tenemos? Quizá ahí estamos escuchando la intuición. La intuición se revela, es revolucionaria, porque va precisamente a veces en contra de todo lo socialmente establecido. Pero ¿y dónde está la autenticidad del individuo? Ser uno mismo. Una de las frases que más escuchamos hoy en día, y seguro que la has comentado tú que me estás viendo en algunos momentos, no tengo tiempo. Creo que era Séneca, este filósofo que decía, no es que no tengamos tiempo, es que lo perdemos. Estamos constantemente sobreestimulados, con unos ritmos frenéticos, sobreocupados, siempre haciendo cosas sin pararnos. Si no nos podemos parar, no podemos escuchar con atención para poder discernir qué es lo que hay aquí dentro. Tras observarnos, parándonos, podemos entender qué es lo que sentimos. Podemos observar todos estos procesos. Y es que esta observación, para llegar a la intuición, necesitamos entender cuáles son los patrones que nos condicionan, cuáles son las cargas del pasado, cuáles son las presiones sociales, cuáles son las presiones políticas, cuáles son las heridas emocionales, en qué sentido estamos bloqueados. ¿En qué sentido estamos bloqueadas? Entender esa dualidad que va de esto que sentimos agradable a esto que sentimos desagradable. Poder discernir para saber retirar todas estas energías y dejar espacio para entender dónde está la intuición. Por eso, uno de los caminos que yo recomiendo para llegar a la intuición es la meditación. En la meditación nos paramos, nos detenemos, observamos profundamente todas estas distintas energías, todas estas distintas voces. Y de esta forma podemos entender esa sensación que viene del cuerpo, que viene sin palabras, que no es racional, que no miente. Y explorarla una y otra vez. Y así iremos dando paso a que esta brújula vaya guiando nuestras vidas. La intuición, ¿por qué comenté que es revolucionaria? Al entender lo que hay aquí dentro, porque sabemos discernir esos autoengaños y esos patrones, vamos a ver también los autoengaños y los patrones fuera, en otras personas, en el mismo sistema en el que vivimos. Conocerse uno mismo implica conocer lo que hay fuera. Van totalmente ligados. Entonces nos volveremos menos vulnerables frente a estas presiones. Seremos más auténticos por seguirnos a nosotros, a nosotras. Y es que si algún día habéis planteado cómo se puede generar abundancia, no hay mayor abundancia que estar conectado con uno mismo, haciendo lo que uno de verdad quiere hacer, haciendo lo que de verdad uno siente. Qué importante, por tanto, es conocerse uno mismo, porque nos puede ayudar a ser más felices,
Pues que si hay algo aquí que necesitamos y lo alimentamos, entonces esto genera autorrealización. Si alimentamos nuestro corazón, porque si la intuición reside en algún lugar, es en el corazón, desde la sabiduría del corazón. Y qué importante es alimentar y nutrir esto. La autorrealización no es posible si estamos alejados de nosotros mismos. Y de hecho, si intentamos escapar de nosotros mismos, nos estamos precisamente vinculando a aquello que no queremos ver. Por eso, conocerse es un abrir puertas dentro, para limpiar, para aceptar aquello que no queremos ver, aceptarlo para que fluya como el agua, para que se limpie, para que se disuelva. Y así, limpiando y conociéndonos a nosotros mismos para llegar a este punto de estar alineados, poniendo al servicio esa intuición de nuestros actos, para abrir las puertas de la abundancia, para abrir las puertas de la prosperidad, para sentirnos conectados con nosotros y con lo que nos rodea, con el mismo universo. No podemos conectarnos con lo que está afuera si no nos conectamos con nosotros dentro. Y estar más preparados para los retos de la vida. Así que te animo a que dejes espacio para pararte, dejes espacio para sentirte, dejes espacio para mimarte, permitirte este cuidado de escucharte a ti misma, a ti mismo. Y estoy seguro que es lo que además necesita este mundo. Seres que se conozcan a sí mismos para construir definitivamente un mundo mejor. Muchas gracias.